Bendiciones nuevamente, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Cristo según San Marcos, el capítulo 10. Evangelio según San Marcos, el capítulo 10. Gracias, hermano. Leemos o leo para vosotros los versículos del 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bien, que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. La semana pasada hemos estado hablando sobre este pasaje y hemos dado, yo a mi juicio, pinceladas de todo este tema, y lo hicimos básicamente pensando en que en marzo, por ejemplo, se trató en 3 mensajes consecutivos acerca del tema del divorcio, matrimonio, segundas nupcias, etc. Bien, pero aún así tocaba y correspondía el tema, porque predicando expositivamente te vas a encontrar con todos los temas posibles, y obviamente este tema, este pasaje, no podemos obviarlo, ni saltarlo, ni nada por el estilo. No tenemos por qué hacerlo y no debemos hacerlo, porque si la palabra de Dios lo presenta es por motivos concretos. La semana pasada tratamos acerca de este tema y yo dije al final, o entre medias, casi al final del mensaje, que traería aparte de eso un segundo mensaje, porque es imposible abarcar este tema en una sola sesión, porque sería muy largo y muy extenso. Pero que lo iba a hacer igualmente, que iba a traer algunas estadísticas, etcétera, etcétera, y algunos comentarios concretos acerca de algunos libros que tratan de estos libros cristianos, aunque las estadísticas que daré no son estadísticas realmente cristianas, pero digo, no me malinterpreten, no que sean satánicas, sino que son estadísticas de las personas comunes y corrientes, seculares. Muy bien. Bien, con respecto a esto, dimos una definición clara de matrimonio la semana pasada, ¿recuerdan? Un hombre y una mujer, siguiendo el principio bíblico, obviamente, varón y hembra, versículo 6, los creó Dios, los hizo Dios, creyentes, obviamente, que se unen con el propósito de amar, servir y glorificar a Dios como juntos. Si tu propósito para casarte, si estás soltero o soltera, sin pareja hoy, tu propósito para casarte es un motivo diferente a estos, estás equivocado o equivocada. Si eres un cristiano o una cristiana. ¿Cómo voy a servir yo mejor a Dios? ¿Solo o acompañado? Esa es la primera pregunta que yo me tengo que hacer a mí mismo. Si yo voy a amar, servir y glorificar a Dios con un hombre o una mujer a mi lado, entonces sí tiene sentido que te cases. O sí tiene sentido casarse en Cristo, obviamente. Si lo vas a hacer solo, como en 1 Corintios 7, por ejemplo, expresa el apóstol Pablo, si vas a ser más efectivo o mejor amando, sirviendo y glorificando a Dios solo que con un marido o una mujer, pues entonces lo que tienes que hacer es quedarte como estás. No deshacerte del marido ni de la mujer, eso no. Bueno, es que este me estorba para servir al Señor, o esta me estorba. No, si estás casado, te quedas casado. Cada uno, dice el apóstol Pablo, como fue llamado, así se quede, en el estado en que está. Bien,
Entonces, en este caso, tomando en cuenta la definición de matrimonio, debemos replantearnos cómo estamos o cómo hemos estado orando hasta hoy, si estás en una situación como esta. Al final del mensaje también hablamos acerca de si habías sido tú o la otra persona si estabas en una situación de divorcio, porque decíamos y aclarábamos que la palabra de Dios, que viene también en color negro, no como algunas Biblias que tienen letras rojas, ¿no? Que son las palabras de Jesús, no solo las letras rojas son palabra de Dios, las que vienen en negro también. Y las que vienen en negrita, los títulos de arriba no, eso ya lo ha puesto el autor. Pero, bueno, el autor o depende si tienes una Biblia anotada por Scofield, por fulano, por mengano, etc. Bueno, pero el resto de escritura también es palabra de Dios. Y es cierto que hay un sinnúmero de circunstancias entre dos personas pecadoras, un hombre y una mujer, que se unen un sinnúmero de circunstancias, pero esencialmente la raíz de todos los problemas que hay en un matrimonio y fuera de él es el pecado. Y ese es el detalle y es una situación que lamentablemente no podemos cambiar. El pecado que mora en mí o que mora en ti. ¿Eso significa que tengo que vivir en pecado? No, sino que tengo que sujetarme ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Dónde está la voluntad de Dios escrita, expresada y revelada? En la Biblia. Entonces, para yo estar dentro de la voluntad de Dios, tengo que mantenerme en la Escritura. Y hoy, por ejemplo, trataremos un poquito acerca de causas, estadísticamente hablando, que se reflejan aquí en España y también en otras partes del mundo para que se produzcan los divorcios. Curiosamente, no sé si es la palabra correcta, curiosamente, tristemente, el 70% de las demandas de divorcio están interpuestas por las mujeres. El 70%. Ojo con esto, mujeres. ¿Quiere decir que solo las mujeres? No, que son más culpables las mujeres, no quiero decir eso, pero sí estadísticamente. Yo no me estoy refiriendo a si son peores o mejores, simplemente estoy refiriéndome a la estadística, nada más. 70% está reflejado de que son las mujeres las que piden las demandas de divorcio. En el año 2023, por ejemplo, en España, hubo 80.065 divorcios. En el año 2022 y en el 23 había descendido con respecto al 2021 y el resto de años. Pero en el año 2024, por ejemplo, hubo 86.595, un 8,2% más de divorcios en el año 2024. Las del 2025 no se han cerrado. Así que bueno, no sea usted una estadística más, esperamos. Amén. Amén. Y una estadística negativa mucho menos. Por eso también le he dicho, no ande en moto para que no sea una estadística de los que se revientan en las motos, y ande prudentemente en el coche también, etcétera. No sea una estadística más. Pero en este año pasado, en el 2024 en España, aumentó el número de divorcios y hubo 86.595. Y hay estadísticas que ya dicen que la cantidad de divorcios está superando a los matrimonios. O sea que para la Agenda 2030 y el año 2050, cuando viene a ver en el 2050, quedarán unos cuantos matrimonios y todos los otros serán o uniones libres o amiguitos o amiguitas que viven juntos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, ojo con esto. De una forma u otra, estas cosas afectan al pueblo de Dios y me parecía bastante interesante saber cuáles eran las causas por las cuales se producían los divorcios aquí en España. Hay una lista de 12 causas que presenta, por ejemplo, el Consejo General de la Abogacía Española, que yo simplemente citaré para vosotros de estas 12 causas. También haré referencia a un libro que hay escrito que posteriormente, bueno, si alguno quiere tenerlo y verlo, daré el título y demás, porque no sé la disponibilidad de ese libro por ahí, pero bueno, eh, que también compartí en la reunión de matrimonios hace un tiempo algunas de estas cosas, de estas 10 causas, pero sujetas en el caso a los matrimonios cristianos. En matrimonios no cristianos, este grupo de abogados españoles que trabaja con este tipo de casos de divorcio da unas 12 causas. Las voy a leer así rápido dentro de lo que cabe para que lo sepáis. La estadística dice que el mayor número de divorcios se produce entre los 40 y 50 años. Y ya como mencioné, las demandas principalmente son por causa de la mujer. Dice,
La primera causa, el desgaste, alejamiento y falta de comunicación, lo que lleva al estrés provocado por la crianza de los hijos y el trabajo. Yo les voy a leer estas causas, estas 12 causas, pero yo quiero que usted dentro de estas 12 causas identifique cuántas de ellas podrían ser justificaciones bíblicas para disolver un matrimonio y romper una familia. Esto porque hablo a cristianos. Usted dice, esta fuera, esta no me cuela para el marido mío, ni me cuela para la mujer mía. Para que usted vaya borrando de su cabeza cualquier pensamiento, pero que se sujete a la escritura. Si hemos dicho que la Biblia es efectivamente como es la palabra de Dios. Bien. Segunda, desenamoramiento. Con intervención o no de una tercera persona. Tercera causa, infidelidades. Cuarta causa, dificultades económicas. Que el marido no me da el sueldo. O la esposa no me da lo que ganas es mío y lo que ganas es mío y lo que yo gano también. Entonces, bueno. 5. Discrepancias por la crianza y la educación de los hijos. 6. Excesiva presencia de las respectivas familias políticas, principalmente la suegra. 7. Irritabilidad o mal carácter. Si era peleón o peleona, ya sabías. Bueno. 8. Elección de una pareja con un carácter incompatible e irreconciliable con el nuestro. Yo estoy diciendo la lista de causas que este grupo de abogados da aquí en España. 9. Adicciones. A drogas, hablamos, bueno, a drogas o a cosas que no son drogas, de las que no, bueno, hay de todo, hay adicciones de muchos tipos. 10. Violencia de género, doméstica, trato inadecuado entre los miembros de la pareja. 11. Dificultad para gestionar las emociones que genera el surgimiento de enfermedades físicas o mentales. 12. Cuando uno de los miembros de la pareja sale del armario aceptando su verdadera orientación sexual. Eso es aquí en España. Aquí dentro de estas 12 causas, yo les presento como ejercicio que usted vaya descartando cuántas serían bíblicas. ¿Cuántas serían bíblicas? Bueno, si nos sujetamos a lo que presenta la Escritura, dimos un ejemplo, por ejemplo, el domingo pasado, que decía que era como quemar los barcos. Y recuerdan de dónde venía esa frase, ¿no? El tema del matrimonio es como quemar los barcos porque no hay vuelta atrás. Nada más Costel dice amén. Madre mía, ¿cuánta gente se quiere librar aquí? Zuli, di amén también, acompáñalo. Amén, amén. Bien. No hay vuelta atrás. Amén, muy bien. ¿Cómo lo salva? Bien, así es bueno. Eso es lo correcto y eso es lo bíblico. Eso es lo correcto y eso es lo bíblico. ¿Nuestro corazón es menos duro que el de los israelitas? No. No. ¿Es una justificación para yo actuar en pecado? No. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Hay consecuencias en lo que yo hago o dejo de hacer. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? También le es pecado. No es excusa mi pecado ni mi condición para yo vivir fuera de la voluntad de Dios. No es excusa. ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias? Como diría uno que yo conozco, que Dios te ampare y te cuide. Bien. Cuando vamos, por ejemplo, a la Escritura o a autores cristianos, también como referencia utilizan algunas de las estadísticas que vemos, pero se sujetan obviamente a lo que es la Escritura. Y como les decía, hay un libro de Jim Neuheiser, que sería el apellido alemán, en el cual él redacta unas 10 causas dentro del pueblo de Dios para justificar, en este caso algunos de los que toman esta decisión tristemente, justificar sus acciones o su acción en romper una familia o un matrimonio. Y en este caso vamos a pasar directamente ya a la Escritura
voy a intentar, o estoy intentando ser lo más compacto posible dentro de lo que se pueda, para que podamos desarrollar estos 10 puntos de una manera breve. No voy a buscar todas las citas porque se haría casi, vamos, kilométrico todo, pero bueno. Por ejemplo, dentro de las causas que destaca en su libro es que mi cónyuge no es cristiano o yo no era cristiano cuando me casé con mi cónyuge. No es extraño, con su marido, con su mujer, no es extraño que dos personas se casan sin ser creyentes y uno de los dos viene a los pies de Cristo. Eso no es extraño. Algunos de los que están aquí o algunas de los que están aquí han tenido esa situación y luego con el tiempo el Señor toca el corazón del marido o de la mujer y viene a los pies de Cristo. Que tu marido o que tu mujer hoy no sea cristiano, digo porque tú, hombre, si te uniste en un yugo desigual, ya tú eras cristiano, que también hay casos de todo tipo. Hay uno que se une a yugo desigual y luego se dice, no, ahora voy a dejar a esta mujer o a este hombre porque él no es cristiano. Dice, pero que tú eras cristiano cuando te casaste con él o con ella. Ya tú sabías que él no era cristiano antes o ella no era cristiana antes. Sí, pero es que yo he entendido que no debo estar en esta situación. Y recuerdo que le pregunté al hermano, ¿es que te gusta otra, una cristiana en la iglesia ahora? También, pues dime eso. Espérate. O sea, no venga ahora a decir, después que la sacaste, se supone del mundo o de su casa, que ahora la quieres dejar porque no es cristiana, porque tú te noviaste y te casaste con ella sabiendo que no era cristiana y tú se supone que eras el cristiano de la relación. Ahora has visto otra cosa y quieres cambiar de vuelta. Pues no. No es bíblico ni es correcto. En 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo habla acerca de este tema. Para más detalles, voy a leer solo del 12 al 16, pero para más detalles leas el capítulo entero. Si tiene más curiosidad, pero el apóstol Pablo da unas pautas muy concretas con respecto a este tipo de casos. Hay muchísimos casos concretos, cada caso particular y personal es hasta cierto punto diferente, pero si nos sujetamos a la escritura encontramos solución bíblica a las cosas. 1 Corintios 7, del 12 al 16. Dice la escritura, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Que el incrédulo de los dos se quiere separar. No, si tú eres cristiana, ahora no te quiero. O si eres cristiano, ahora no te quiero, porque a mí me gusta mi vida del mundo. La Biblia dice, bueno, pues que se separe. El impío, pues yo hago lo que tengo que hacer. La Biblia me dice que yo me esté tranquilo y que me sujete al marido, o en el caso del marido, que me quede con la mujer. Que la mujer impía, no creyente, que te quiera abandonar por Cristo, pues gloria a Dios. Con sufrimiento y con dolor, pero gloria a Dios. Oye, nada, si es por Cristo, con dolor. Pero, amén. Amén. Tienes que elegir entre Cristo y una mujer, pues lo tienes fácil. Amén, amén, amén. Me decía uno, pero es que es muy guapa, pastor. Da Cristo. Si tienes que elegir entre un hombre y Cristo, lo mismo, Cristo. No hay duda. Entonces, en ese caso en particular, en que el hombre no es creyente, no es que yo rescaté una o uno del mundo. Los que están calculando, dice, pastor, conviértame a esta o a este. No, no va así la cosa. Ore y estése tranquilo en Cristo. Ore y estése tranquilo. Hay mucha gente aquí en la iglesia, bueno, hay gente y hay muchos creyentes por ahí. Oye, ponte a orar y estate tranquilo o tranquila. No pasa nada. Pero no te fijes en los impíos ni en las impías. Porque ¿quién va a ser tu suegro? ¿Quién? Dígalo. El diablo va a ser tu suegro. Imagínate tú qué suegro más complicado.
Hay suegros chungos, pero ese es el más chungo de todos, ¿eh? Así que no se fijen en impíos ni en impías. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Lo tenemos. Dice la Escritura, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Que tu marido no es creyente, tienes que dar encima un mejor testimonio. Que tu mujer no es creyente, pues mejor testimonio todavía. Tienes que cumplir mucho más en todos los aspectos. Ojo con esto y con el síndrome del listón inalcanzable que hablamos en la última reunión de matrimonios, por ejemplo. Y eso muchas veces se sujeta a que el 70% de las mujeres sean las que pidan lo que es las cartas o las renuncias a los matrimonios y los divorcios. Porque se suele poner al hombre en muchas ocasiones unos listones prácticamente inalcanzables. Que yo pido que sea, como creo que vi un vídeo de un cura por ahí, que, bueno, simplemente, bueno, que sea guapo, que se cuide físicamente, que gane dinero, que trabaje mucho, que tal, que sea carpintero, que sea bombero, que sea no sé qué, que cuide bien los niños, que es lo que pides de un hombre. Todas esas cositas, 16 páginas. Y el hombre que pide, bueno, que cocine un poco, que no tal, y 3 cosas, ya, nada más. El hombre no pide mucho más. 2, tú nada más pides 2. Este es más barato. Este sale encima más barato. Pide solo 2, imagínese usted. Lo tienen chupado contigo. Pero hay algunos que son muy exigentes y piden 3. Y uff, 3. 3 cosas. 4, ya ese casi, es un princeso. Si pide 4 es un princeso. Pero claro, el listón para el hombre termina siendo un listón inalcanzable prácticamente y es complicado. Y las hermanas tienen que aprender también a tener esa idea de Hollywood como una idea obsoleta. No es así. No es así. ¿Recuerdan las 2 fotos que pusimos, no? Del coche y del príncipe que viene en el corcel galopante, ¿no? El príncipe aquel muy tal. Y luego, pues, el bueno es el Shrek que viene en el burrito sabanero. El príncipe verde en el burrito sabanero, ese es el bueno. O sea que bueno, oye, la iglesia, bueno, iba a decir que la iglesia está llena de príncipes verdes, pero bueno, no, no iba a, no voy a, no, pero hay pocos príncipes azules, pero bueno, pues príncipes verdes hay príncipes aquí, amén. O sea, y ese listón inalcanzable, no, es que ahora es que tenga cuidado porque cuando vemos en detalle cada una de estas cosas, se sujetan a ese patrón de príncipe azul inexistente. Hablaba con bueno, existen, pero a los príncipes azules también les gustan los príncipes muchas veces. Ese es el problema. Entonces, no, otro. Recuerdo en este caso, por decir algún caso muy curioso, a muchas de ustedes que son de esa generación, que algún artista muy famoso en un momento concreto dijo, ya no soy más de mujeres. Y recuerdo allí en mi barrio que quemaban los CDs de este muchacho. Son 2 personas. Uno y el otro. No, de Ricky Martin hablo. Cuando declaró yo tal, quemaron los CDs las adolescentes de esa época. Déjalo así. Por ejemplo. Pero en Cristo se supone que nosotros no estamos en ese mundo. Que nosotros no estamos mirando estas cosas. Pastor, me tengo que casar con el más feo. No, no es eso. No es eso. Decía un ruso, di que no, el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Bien, bueno, no necesariamente. Pero igual, con la mujer, no vaya por ahí. Lo que usted no puede mirar es lo mismo que mira el mundo. Lo de fuera, la superficial. Porque
cuando rasca un poquito más, puede caer en las conclusiones que hemos visto en esas 12 conclusiones. Es que el carácter no es el que yo esperaba. Es que se le ha caído el pelo. Es que, ya, bueno, es que el pecho se le ha caído, el músculo se le ha bajado a la tripa. Bueno, es que... Tenga cuidado con eso. Otra excusa, yo a esto le llamo excusa porque son excusas realmente. No nos casamos por la iglesia, la segunda. O sea que si te casas por el juez civil, sí. Bueno, ahí ya, eso no vale tanto. Pero el problema es casarse por la iglesia, que eso es indisoluble. Recuerdo que la iglesia católica antiguamente era la idea que había, ¿no? Que se podían casar por el civil porque eso es mucho más flexible. Pero si te casas por la iglesia... Escuchaba una predicación al respecto de esto y hablaba y decía que el matrimonio es una institución, obviamente, de Dios, pero terrenal. ¿Cómo así terrenal? Sí, a mí me chocó mucho cuando lo escuché. Y cuando dieron los argumentos y las explicaciones, entendí a qué se refería. ¿En qué sentido? ¿Recuerdan el caso en el cual le preguntan a Jesús? Mira, hay un hombre que se casó con una mujer y tenía 7 hermanos. Se murió el primero, recuerdan, los que no creían en la resurrección. ¿Y qué pasó? Porque por ley, en esa ley judía, el segundo la tuvo. El tercero. Y dice, ¿y en la resurrección de cuál de los 7 será mujer? ¿Qué le responde Jesús? Erráis ignorando ¿qué? Las escrituras y el poder de Dios. El matrimonio es mientras estamos aquí en la tierra. Bueno, ya me libré en el cielo. Sí, no. No es algo mientras estamos aquí en la tierra. Por eso le decía en la definición de matrimonio, amar, servir y glorificar a Dios juntos, aquí. Si ese no es el objetivo por el cual tú quieres casarte, no, quiero casarme porque quiero que cualquier cosa que a usted se le ocurra en la cabeza, que me cocinen mucho, bueno, por eso tú te vas allí al buffet libre del chino. No hay que casarse para eso, por ejemplo. Si usted tiene otros motivos, replantéese delante de Dios cómo está usted pensando. Si está siendo influenciado por lo que es el mundo o por la palabra de Dios. El no casarse por la iglesia, yo conozco cristianos que no están casados por la iglesia. Tengo una pareja conocida que no porque era caro. De donde yo vengo, por ejemplo, resultaba relativamente caro porque era una iglesia grande, por ejemplo. Y tú dices, ¿a quién invito de la iglesia para la boda? Claro, si había 1000 miembros, hago una boda, ¿a cuáles invito? Si me caen todos bien. Y algunos dentro de la iglesia hacían cosas bastante reducidas y era complicado, o algunos por el civil. ¿Eso significa que ese matrimonio no es válido? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que estaban un poquito cortos y allí los matrimonios tienen la costumbre, no es como aquí en España, dice, bueno, son 1000, te frotan las manos porque te van a dar 1000 sobres. En mi país no dan sobres. Sí, te pueden regalar una plancha, alguno que es muy buena gente. Se hacen las que llaman las listas de bodas, no sé si lo habéis visto, eso. Plancha, lavadora, no sé qué, y en la nevera, en el frigorífico de la lavadora nadie se apunta, se apuntan en el vaso, juego de cubiertos. Y dice, hombre, me han repetido los cubiertos 4 veces. Eso no te lo suelen regalar normalmente. Entonces, es una lista y se apunta a la gente y te da lo que... Pero luego la comida la tiene que poner el novio, el padrino, el suegro y todo. Y es, imagínense para 1000 personas. Y allí no suelen dar sobres. O sea, aquí en España tú dices 1000, le cobro 300 a cada uno por cabeza y sale ganando. Pero allí no es la cultura, no es la costumbre. El no casarse en una iglesia no es un motivo para usted sentirse en la libertad de divorciarse tampoco. Porque las 4 paredes de la iglesia no tienen un poder especial. No podemos caer en esa idea. No es que me tengo que casar en la catedral de no sé qué, porque no. Nosotros mucho menos en catedrales, obviamente. Pero es que si te casas por la iglesia, ya no hay vuelta, no hay vuelta atrás de ninguna manera, salvo por justificación bíblica. Y el no casarse en una iglesia o por la iglesia no es una justificación tampoco para ello. Bien, otra.
Otra causa que presenta en este libro es: necesito salir de este matrimonio por el bien de mis hijos. Ojo, aquí aclaramos. Hay circunstancias de violencia en la cual esto sí es aplicable. Decíamos la semana pasada, cuando hablábamos de este tema, que la palabra de Dios, la Biblia, no anula para nada lo que es nuestro sentido común. No se nos ocurriría decirle a una mujer maltratada, por ejemplo, o a un hombre, aunque menos frecuente, pero también hay, no te puedes divorciar, porque en los justificantes bíblicos Jesús no dijo eso. No podemos, yo creo que eclesialmente y socialmente nos fusilarían si llegamos a esa conclusión, ya lo sabemos. O sea, por eso aclaramos que la Biblia no anula nuestro sentido común para decirle a una mujer o a un hombre concreto: quédate ahí hasta que te mate. No, no se nos ocurre. Eso es norma en general. No, no, gracias a Dios no es norma, pero pasa, son cosas que tristemente pasan. Entonces, en ese caso, habrá que tener cuidado de decir sí, no, por el bien de mis hijos. O un marido borracho, con muchos problemas, con muchas complicaciones, por el bien de tus hijos, también probablemente tendrás que o irte donde un familiar, etcétera, etcétera, hasta que esa persona tome la decisión de restaurarse y de recomponerse, como hablábamos en el caso de las adicciones. Por eso les decía que no podemos tirar una lista en un cuadro y decir lo que no quepa aquí, fusilado. Tenemos que ser sensatos en ese sentido también. Ahora, es que mi marido se bebió 4 vinos y tal. No, ese no lo quiero. Espérate, tampoco así. Porque decíamos que si no era creyente el marido o la mujer, tendrías que tener ojo con esto de que podría llevarle el Señor a sus pies a través de ti. Y tú eres el testimonio que va a tener. ¿Qué quiere decir? ¿Que este hombre se vuelve loco? Hombre, tendrás que controlar ese tema. Y ser sensatos, tenemos que ser sensatos. ¿Cualquier causa vale? No, lo que no podemos por una rendija intentar colar un elefante. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, que era lo que hacían los escribas y fariseos. Necesito salir de este matrimonio por el bien de mis hijos. ¿Por qué? Porque es un mal ejemplo, porque este hombre duerme mucho. Sí, pero trabaja. Sí, pero duerme mucho. Está siempre cansado y yo no quiero que mis hijos vean ese ejemplo de padre. Pero trabaja, resuelve, hace todas las cosas. Sí, 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 pero espérate. Pero entonces, ¿cómo así? No tiene sentido. Es una excusa más. O viceversa. La mujer no es un buen ejemplo a esta altura de juego. Ojo con esto. Hay casos en que sí, que el bien de los hijos está en juego y esos casos podrían hablarse y ser hasta cierto punto justificables, pero son casos puntuales, no es la norma. Otra causa que presenta es una causa muy curiosa, pero que tristemente pasa. Mi cónyuge, mi marido o mi mujer, es una decepción o me ha decepcionado como hombre o como mujer. Y da una lista de aspectos concretos. Dice que no se ha cuidado físicamente, o no pensé que esta persona se estaba convirtiendo en alguien así, o me merezco algo mejor o alguien mejor. Hay un dicho allí en mi país, por ejemplo, que dice que la novia del estudiante no es la mujer del profesional. Oiga, una cosa muy curiosa, no sé si en vuestros países se dice o se usa eso, pero se hacen novios en la universidad y luego cuando van avanzando, avanzando, se dispersan. Esa es una cosa que allí sucede hasta cierto punto, pero bueno. Romanos capítulo 12, vamos a ir allí, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Romanos 12, 9. 9 básicamente, pero bueno, ya leemos el 10. El amor sea como, sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y esto aplica a otro renglón. Pero el amor, versículo 9, debe ser sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y escuchaba en una conferencia también que usted debe orar: Señor, dame amor. Dame amor. Enséñame a amar a la mujer, al marido, a mis hijos. Enséñame. Porque el compromiso del hombre es como Cristo amó a la iglesia. ¿Hasta qué punto es eso? Eso abarca muchas cosas. Eso significa que si los dos somos cristianos y yo entiendo que este hombre no tiene el estándar que yo me merezco, porque puedo y me lo merezco, le suena, ¿no? Pues como no da el estándar, no da la talla, lo cambio por otro. O la mujer lo mismo. El hombre dice: no, es que esta mujer, pues le han salido 4 michelines, la cambio. Se ha descuidado. Me ha quemado, no cocina como yo esperaba. El cordero de ayer, espectacular. Pero bueno, pero fueron los hombres que lo hicieron, el cordero, yo creo. Sí, no, las mujeres fue. Dice, bueno, ya la figura de guitarra, bueno, por ejemplo, no quiero entrar en esos detalles, pero hay hombres que se quejan de algunas de estas cosas. Muy pocos, yo creo que ninguno casi, pero bueno, ahí habrá de todo. Para el hombre, tenga claro que no existe la mujer perfecta. Eso no existe. Las mujeres lo tienen más difícil porque el hombre perfecto sí existe. No soy yo, no se asuste. Ni es su marido. Dígalo, hermano Rodolfo, un cristiano. Cristo. El hombre perfecto sí existe y es Cristo. El suyo, Dani, sí, es todo, pero no. Amén. Bien, bien, bien. Gloria a Dios. Eso es bueno. Hay una frase que tristemente escuché no hace mucho, pero que había que besar muchos sapos para encontrar al príncipe azul. ¿De dónde ha sacado eso? La gente inventa unas cosas muy raras. Muy raras. Bueno, de la Biblia. Dice de la Biblia Satán. Eso no es así. Tenga cuidado con esto. Mientras más relaciones y sapos, peor. 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 ¿Por qué? Porque dice, bueno, es que me gustan los ojos de Pepe, pero las manos de Juan. Uy, los pies de Carlitos. ¿Qué vas a hacer? ¿Un Frankenstein? Uy, pero vamos, la boca no, iba a decir un nombre de uno que está aquí, no vaya a ver quién. La boca de Juaniquito, ese, y el pelo, bueno, Rodolfito, poco pelo, bueno. Entonces eso es un mito y una mentira que tú pruebas mucho. No, mentira. Eso es del diablo, mentira de Satanás. Y esa pseudo sensación de que va a haber algo mejor. Me dijo una vez uno con un familiar mío: no te preocupes. Hace años de esto, cuando estaba en una situación laboral un poquito complicada. Tú deja ese trabajo. Siempre tienes que tener la mentalidad positiva que va a haber uno mejor. Y hay mucha gente que hace esto con respecto al matrimonio. Dale una patada a ese. Mira la tripa como le ha crecido. Déjalo. Se le ha caído el pelo. Mira, te voy a enseñar 4 fotos de mis amigos en Facebook. Mira qué monada. Con 4 tatuajes ahí. Bueno. Tú te mereces algo como esto. No un hombre de Temu como el que tienes. Le digo porque digo igual los hombres. Dice, mira, esta sí. Esta sí, ¿no? Esa no te va a dejar ni la hucha, ni una moneda en la hucha. Prepárate. Amén. Si envejece es porque está vivo. Si está muerto no envejece. Pero bueno. Sí, oye. No es lo que yo merezco. Y esa idea, tristemente, muchas veces cala dentro del pueblo de Dios. Estas ideas. Y es lo que vemos aquí. El amor se hace sin fingimiento.
Cristo nos ha llamado a amarnos. Y la siguiente es hasta cierto punto peor. Y es, se me ha muerto el amor. Uy. Y estudiando esto científicamente, hay una hormona que se encarga de lo que es la sensación del amor que se llama la dopamina. Y dicen los estudios, literalmente, que esa sensación de enamoramiento dura 2 años. Se lo comentaba a una persona una vez y me dijo, bueno, pues que venga otro. Entonces, que cada 2 años te cambia de pareja. ¿Cuánto duran los noviazgos en el mundo hoy en día? ¿Os habéis dado cuenta de eso? Porque hoy en día la secreción mayor de dopamina está en el scrolling. Mire que como cuánto inglés. En la sensación de las pantallitas. ¿Cuánto dura el TikTok? ¿Los vídeos de estos o de...? Porque son chutes de dopamina, droga para el cerebro. Y hoy en día estamos en las relaciones sentimentales en el mundo así. Uno, el otro sapo, otro sapo. Hemos dicho que la Biblia es la palabra de quién. Se supone que nosotros no andamos así. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Es que no siento lo mismo. Claro que no. ¿Cómo va a sentir lo mismo? ¿En qué sentido lo decimos? En que el amor cambia y madura. No es lo mismo. Porque ya, hombre, ya tienes un conocimiento, ya hay una expectativa, ya, etcétera. No es lo mismo. La primera vez, por ejemplo, que vas allí al Santiago Bernabéu, wow. Digo, porque yo fui antes de que estaba nuevo, ahora nuevo no he ido otra vez. Yo no, me convencieron para que fuera, yo no quise ir nunca. Pero bueno, entras allí la primera vez y huele a césped y a Champions y a todo. Huele de una manera muy característica. Muy característica. Cuando fui allí al Camp Nou, que le traje al hermano en el Camp Nou, sí, me olió allí. Ya. Es un olor muy característico, así del set. Me llamó muchísimo la atención. Fui con el hermano Porfirio. Wow, una cosa muy impactante para mí porque yo no había ido nunca a un estadio de fútbol. Y me llamó mucho la atención y me chocó mucho la sensación de subir ahí y de ver todo ahí y tal. Al Camp Nou, bueno, fui, le traje algún souvenir al hermano porque sé que es de ese equipo, pero bueno, la sensación no fue la misma, porque el campo también era un poquito como más viejo y tal en ese momento, que ahora lo están haciendo nuevo. Y eso te va a pasar hasta cierto punto en el matrimonio. Oye, no vas a estar vestida de novia 24 horas todos los días. Hombre, estás vestida de novia una vez o 2 veces, cuando cumpla 10 años, 5 años, lo que sea que celebren. Pero no es lo mismo. Va a haber un día que la vas a ver con una ropa rota, como recién levantada, despeinada, así o algo, etcétera. Dani no se despeina mucho, pero claro, no es el... Pero vamos, te vas a encontrar con ese tipo de cosas y eso no debe ser un motivo de decepción. Eso nos debería acercar más a Cristo y decir, Señor, ayúdame, porque yo soy un pecador y le veo una arruga ahora. O, uy, Señor, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué esperas? Y tenemos ese idilio en nuestra cabeza, como claro, los princesos y princesas de Disney nunca se ponen viejos porque los remasterizan siempre y sacan una sirenita nueva, un sirenito nuevo, un no sé qué, y siempre tienen la misma edad. Y me preguntan mis hijos, ¿y cuántos años tiene Mickey Mouse? Y yo les digo, pero mira qué pregunta. Mickey Mouse no se pone viejo ni se muere. Y yo recuerdo a Mickey Mouse hasta en blanco y negro. No entiendo. Siempre tienen la misma edad. Entonces se cree uno en esa cabeza pecadora que tiene que el marido o la mujer va a estar siempre así. Va a estar siempre así con las tabletas de chocolate, así y tal. No, puede que no, hombre, puede que no. Ay, cuando viene a ver, hay gente que se cuida mucho, pero llega un momento que mantener eso cuesta. Cuesta tiempo y sacrificio, etcétera. Entonces, ojo con esto. Igual la mujer, los cambios hormonales van a hacer que cambie el pelo, que cambie la cara, que cambie el peso, eso es natural.
natural. Entonces, aprender nosotros en Cristo a tener un amor sin fingimiento nos va a ayudar también a mantener ese enamoramiento. ¿Habrá que trabajarlo? Sí. ¿Es una excusa para tú dejar a tu marido o a tu mujer? No. Amén. Pastor, pero es que yo me merezco. Tú te mereces a Cristo. Entonces, hay que conformar en ese hombre la imagen de Cristo. Cristo, pues, ya lo sabes. ¿Qué te dice? Este hombre en la cabeza. Entonces, uy, no. Si vamos con los pensamientos fuera de la Biblia, pues nos vamos a encontrar en situaciones que nos van a llevar alejados de los caminos de Dios, simplemente. ¿Y usted cree que los que se divorcian son más felices? No. Pues no. Porque siguen buscando al príncipe y se van a hartarse de sapos. Se van a hartar de sapos igualmente o de zapas. Bueno, de zapas. Hay un teólogo alemán que trataba este asunto y da una cita concreta que dice que cuando pasa esta sensación de enamoramiento, ya no es tu amor el que sostiene el matrimonio, sino de ahora en adelante el matrimonio es el que sustenta el amor. Hay un cambio aquí en la pirámide. Cuando amas a tu esposa o a tu esposo por obediencia a Cristo, confía en que Dios puede ayudar a que renazca el amor y la pasión desde el corazón y restaure el romance que se ha perdido. Jesús claramente dice, separados de mí, ¿qué? Me voy con este que está más esbelto y tiene más pelo. Bien. ¿Cuánto tiempo te va a durar eso? Me voy con esta que está mucho más espectacular y despampanante. Cuando te diga que el cirujano plástico le pide 10.000 euros para la liposucción, ya verás cómo... Nosotros en Cristo no nos movemos de esta manera. Amén. ¿Eso significa que esto es una licencia para descuidarnos, para dejarnos así? No, tampoco. Tampoco venga aquí usted ahora como los muñecos estos Madelman, que aquí en España se usan. No, no es el... Hay que cuidarse, está claro, obviamente. Y si tengo algún problema, tengo que ir al médico, etcétera, etcétera. La mujer se tiene que cuidar, se tiene que arreglar, no pasa nada. Sin exagerar, como dice bien claramente en 1 Corintios, dice, no, no con peinados ostentosos, nada de estas cosas, pero hay que cuidarse. Hay que cuidarse y hay que mantenerse cuidándose de manera constante. Primero por Cristo y segundo por el esposo o la esposa. Que usted no tiene esposo o esposa, también arréglese por Cristo porque es su principal motivación. Así de simple. Otra, la sexta razón, quedan menos, tranquilos. Y hoy hay asamblea, así que y hay mucha agua ahí en el grifo. Me casé con la persona equivocada o éramos demasiado jóvenes cuando nos casamos. Hoy salió un debate, gracias al hermano Costel, que dinamitó la clase de escuela dominical. Bueno, digo gracias, no le estoy echando la culpa. Pero sí que había debate con respecto al tema de Isaac y Rebeca, por ejemplo, porque el siervo cuando fue a orar dijo, aquella que tú has destinado para Isaac. Y entre Josué y Costel ahí, y yo intervine un poco también, y algún que otro hermano, vamos, la clase avanzó poquito. Pero gloria a Dios, aprendimos muchas cositas y muchos detalles. La clase está no es para avanzar y correr, sino para aprender. Y decíamos la semana pasada que cuántas cosas tenían que haber confluido y coincidido para que tú hoy estés casado con la persona que estás casada. Como dice, se tuvieron que alinear muchísimos astros para que eso hoy se diera. ¿De dónde sacas tú la conclusión que eso no es de Dios? Ahora, ¿te has unido a un yugo desigual? Hombre, ya vimos anteriormente, 1 Corintios 7, lo que te dice, te aguantas. Que nadie te mandó a hacerlo. Igual, pero santifica y tal, etcétera, al marido o a la mujer. ¿Quiere decir esto, como me dijo uno? No, es que yo no tengo que ir a la iglesia ni ser cristiano. ¿Por qué? Porque yo estoy santificado por ella. Esto es individual, no es así. Porque él utilizaba eso como excusa para decir, bueno, ya yo estoy, porque dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? Estamos todos curados ya. No, eso no es colectivo. Esto no es colectivo. También es una excusa del marido, en este caso, que la utilizaba como excusa. Han tenido que
confluir muchísimas cosas. Y el tema del alma gemela, eso no existe, hermanas, de esa media, la media naranja. En Cristo, digo, hablando de ese idilio de, sigo buscando al alma gemela, pero tienes 48 años. Sí, igualmente, dice, hombre, más que la media naranja va a ser la media sandía pocha, porque las expectativas con la edad cambian. Eso también lo saben, principalmente en las mujeres. De 18 a 25 las expectativas son unas, de 25 a 30 las expectativas son otras. Esto ya hablo más a las mujeres, que tienen más. Y a partir de los 30 las expectativas son otras diferentes. Entonces, hay que ser también conscientes de esto, sensatos en ese sentido. Y orar al Señor de la manera correcta con respecto a esto. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo a Dios? ¿Estás pidiendo realmente un hombre o una mujer con el cual puedas servir, amar y glorificar a Dios mejor? ¿O estás pidiendo otra cosa en tu corazón? Dios no se equivoca. Si estás con él o con ella, no es por coincidencia. Es porque Dios ha permitido en su providencia que eso suceda hoy. 7. Dios no quiere que yo sea infeliz. Me debo a mí mismo o a mí misma el ser feliz. No se deje engañar por los matrimonios perfectos de las redes sociales, de Instagram. Yo no sé cómo es que esta gente vive viajando en las Maldivas, en no sé qué y tal. Y yo, esta gente, qué cosa más curiosa. En Primera de Pedro, capítulo 2, vamos allí, versículos 19 al 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 21. ¿Lo tenemos? Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Sí, me molesta mi marido y ronca. No va por ahí. Termine. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué este versículo, pastor? Porque el Señor no nos ha prometido una vida de color de rosa, sea dentro o fuera del matrimonio. No nos ha prometido un camino de las rosas amarillas, ni la ciudad esmeralda esa del mago de Oz tampoco. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, como creyentes, nuestro llamado no es a ser felices y comer perdices. Eso es un idilio que no existe. Le pongo un ejemplo sencillísimo. Algunos de ustedes, bueno, por poner un ejemplo de padres, hermano Javier, que estaba hace tiempo muy lejos, y la hermana Karina, que estaban por allí por Estados Unidos. Somos la pareja perfecta y más feliz del mundo, de revista. Somos felices, fenómeno. Estamos hablando del concepto de felicidad. Estoy plenamente convencido de que si su hijo o su hija se enfermaran, esa felicidad se acabó. ¿O no? ¿Tú tienes tu hijo enfermo y eres feliz? ¿De dónde sacas tú la conclusión? La felicidad dura simplemente horas, hermano, hermana. La sensación de felicidad es algo que dura horas. Ayer estábamos muy felices durante un buen tiempo. Un buen tiempo. Luego ya pasó y nos dio un poco menos de felicidad porque se acabó la carne. Pero bueno, pero fuimos todo ese tiempo felices ahí, como una hora y pico. Luego fuimos menos felices. En el matrimonio te va a pasar exactamente lo mismo, sea con quien sea que estés casado. Pero tenemos esa ilusión de Instagram y del TikTok que dura 17 segundos, de que todo es así, en 17 segundos. Un mar de felicidad. Mentira. Sácate esa idea de la cabeza, porque si no estás viviendo
de una manera totalmente errada y equivocada y fuera de los propósitos de Dios. Es que yo me merezco ser feliz. Y aquí viene la pregunta importante. En mi cabeza cabe la posibilidad de que yo, saliéndome de la voluntad de Dios, voy a ser feliz. Si eso es así en tu vida, en tu cabeza, en tu corazón, te tendrás que hacer la pregunta, ¿yo soy cristiano? ¿Yo soy cristiana? O sea, si yo experimento felicidad y sensación de paz y de alegría saliéndome fuera de la voluntad de Dios, yo soy cristiano. Yo soy de Dios. Lo voy a dejar a este pesado o a esta pesada. ¿Por qué? Porque me tiene harto. Tiene harta. Sin una justificación bíblica. Lo que yo me tengo que preguntar es que yo solamente pensar esto y me siento libre, pleno, plena. Esta persona es un lastre que no me deja avanzar y crecer y desarrollarme. Hombre, que esté gordito no quiere decir que sea un lastre ni un ancla. O gordita. También pasa. No. Saliéndome de la voluntad de Dios, experimento felicidad. Arrepiéntete. No hay más que decir. Si tú experimentas sensación de felicidad pecando, en ti hay un problema. Hay 200 problemas, pero hay uno muy importante y es la falta de arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que reflexionar en esto, hermano, hermana, porque es que tenemos la sensación de que, bueno, vengo a Cristo y pum, pum, todo sobre ruedas. No es así, ni va a ser así nunca. Y por eso muchos dicen o tienen esa idea de que, uy, es que yo vine a Cristo, pero yo no me imaginé que iba a ser así la cosa. Sí, vas a tener problemas, conflictos, vas a vivir siempre llorando y rodando. No, no es así. Pero vas a tener dificultades. Vamos a tener tiempos alegres, tiempos muy buenos, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Y tenemos en cada dificultad alguien a nuestro lado. Y si peco, como dice en primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿qué? El justo, abogado tenemos para con el Padre. ¿Vas a ser feliz siempre? No, eso es mentira. ¿De dónde sacas tú la conclusión de que los impíos son felices? ¿Quién te ha dicho eso? Porque estás contaminado con las redes sociales. Te lo crees, te crees esa mentira. Octava, mi matrimonio es una lucha constante. Madre mía, ¿con quién te has casado? ¿Con un boxeador o una boxeadora? No sé. Gálatas 6, 7 y 8. Lo tenemos. Dice la escritura, no os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Se puede ser feliz en el matrimonio? Amén, gloria a Dios. ¿Se va a ser siempre feliz en el matrimonio? No. Pero si tú vivías solo y no había quien te aguantara, vivías sola y eras pesadísima. Ahora, ¿por qué tú crees que te vas a unir a un hombre o a una mujer y ahora todo es color de rosa? Es que, ¿de dónde hemos sacado estas conclusiones tan absurdas? Ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿De dónde hemos sacado estas conclusiones? Como decíamos, a esa hora muy feliz, pero luego si algo te sienta mal de lo que comes, se te acaba la felicidad también. O sea, es que estamos en una circunstancia de vida tan absurda porque estamos ignorando y cegados totalmente a la palabra de Dios, aún dentro de la iglesia. Cambia y ten en tu mente y en tu corazón la mente de Cristo. ¿Cuál es esa mente de Cristo? Esta es la mente de Cristo. Esa intervención también salió hoy en la escuela dominical, que es así. La escritura nos plasma la mente de Cristo. Y si Él te dice
Mi voluntad es esta. No te muevas ni a la derecha ni a la izquierda. Porque salirte de la voluntad de Dios, si tú eres cristiano, no te va a traer nada bueno. Al pueblo de Israel, al salirse de la voluntad de Dios, le fue bien. Y hasta hoy por ahí siguen las cosas. Que hasta boicotean donde quiera que esté. Es un desastre. Y tú crees que a ti sí te va a ir bien, porque tú eres muy listo, muy lista. A ti sí te va a ir bien fuera de la voluntad de Dios. Qué iluso eres. Qué pecador eres. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Deja de pensar tanto en la carne. Deja de pensar y de mirar tanto a la carne. Como le digo, ninguna de esas excusas delante de Dios son válidas, porque son simplemente excusas. No se deje engañar por el diablo. 9. Todos mis amigos, amigas, dicen que debo dejarlo o dejarla. Deja a los amigos. No debes cambiar de esposo o de esposa, es de amigos lo que tienes que cambiar. Amén. Conocí a una que le pasó algo así y la amiga le aconsejaba, sí, sí, ese hombre, madre mía, ese terrible, qué malo. Y a los 15 días cuando dejó al marido, la amiga lo cogió. Mira, toma amiga ahora. Pero tan malo no era el pobre hombre. Y luego la amiga le reclamaba, ¿para qué me hiciste caso si sabes que si yo soy muy chismosa? Pues toma. ¿Qué reclamas ahora? Y eso es tristemente algo que también pasa. La gente hace más caso al amigo y a la amiga que a la palabra de Dios. ¿Usted es así? Pues arrepiéntase también. Amén. ¿Qué le dijeron los amigos a Roboán? ¿Recuerdan, no? Y la Biblia recalca claramente eso. Dice, no hizo caso a los que eran verdaderamente consejeros y tal. Hizo caso a los amigos de su grupo. Y obviamente destruyó un reino. Imagínese usted hacer caso a amigos o amigas. Tenga cuidado. Sujétese a la palabra de Dios. Sujétese a la escritura, no a los amigos y amigas. Porque no todo el que se llama amigo o amiga lo es. ¿Se sabe cómo recibió Jesús a Judas Iscariote cuando vino para entregarlo? ¿Qué palabra le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Sí, sí, yo te voy a decir amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Decía el refrán por allí, tenga a tus amigos, a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Nosotros los creyentes obviamente no tenemos enemigos mundanos, ¿no? Se supone. Se supone que no, que el enemigo es el mundo, la carne, el pecado, etcétera. O sea, bueno, no enemigos físicos. Pero si tus amigos o tus amigas te dicen, salte de la voluntad de Dios, apártate de sus amigos, amigas. Apártate. Apártate de ellos. Y el 10º, por último, les he dicho, hay muchas citas, pero no he querido ir una por una en todas las citas porque sería muy largo todo. Y es una frase con la cual mucha gente se autoconsuela en su pecado. Dios es bueno y me perdonará. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. Lo tenemos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El pecado no soluciona ningún problema. Y hemos dicho que un divorcio, una separación sin una justificación bíblica es pecado. No hay otra cosa para llamarla. ¿Cómo puede el pecado solucionar los problemas de tu vida si tú eres cristiano? ¿Cómo puede el salir de la voluntad de Dios traer paz a tu vida o plenitud a tu vida si tú eres hijo de Dios? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué incoherencia es esta? No tiene ningún sentido para un cristiano. Usted le dice a uno no cristiano, ven, siéntate aquí, escucha la palabra de Dios, que, uy, ay, madre mía, no, ¿cuánto dura eso? A mí me lo han preguntado en mi cara. Uf, ¿y qué van a brindar después? ¿Se lo han preguntado a usted? A mí sí. A mí sí. Y yo cometí el error de decirle, sí, sí, tal, y se han aparecido 2 minutos antes de la comida. Oye, es que había atasco. Y dice, hombre, hoy domingo también. Dios me perdona. Dios es bueno. Dios me ama. ¿Eso es una justificación para pecar? No. La primera pregunta. Segunda, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hija de Dios? Por sus frutos. Es duro, pero es lo que dice la Escritura. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es clara. En ninguna manera. Si por tu cabeza, hermano, hermana, hablo a los cristianos, si eres no creyente, lo único que te tengo que decir es, entrega tu vida a Cristo para que puedas ser salvo o salva de la condenación eterna. Eso es lo que tienes que hacer. Si tú eres creyente, hijo, hija de Dios, y te pasaban o te pasan por la cabeza estas ideas o alguna de estas ideas, justificaciones o excusas no bíblicas para intentar salirte de la voluntad de Dios, para intentar, entre comillas, vivir según el estándar del mundo, persiguiendo una felicidad que es irreal, porque tú puedes ser la persona más feliz del mundo, pero si te duele la rodilla o la cabeza, olvídate que no eres feliz. ¿Qué ilusión tan estúpida es el concepto de felicidad hoy en día? ¿Qué tontería es esta? Si tú estás viviendo en esa nube absurda, cristiano, cristiana, arrepiéntete. Pastor, tengo que vivir torturada. No, tú tienes que vivir para Cristo. Tengo que vivir torturado. ¿Cómo que torturado si tú eres hijo de Dios? Y ya hay uno que fue torturado por ti. ¿Qué estás diciendo? Ora a Dios y céntrate, si estás casado, en tu marido, en tu mujer. Y no te apartes ni intentes salir de la voluntad de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Ese es el detalle. Si yo soy creyente, no voy a andar en el pecado en ninguna manera. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de poder aprender un poco más acerca de ti, de tu palabra, de poder recordar algunas de las enseñanzas que tú tienes dispuestas para nosotros. Te pedimos hoy que tu Santo Espíritu sea glorificado en nuestras vidas, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Padre, por sus frutos los conoceréis. Perdona nuestros pecados, nuestras ideas pecaminosas que muchas veces están influenciadas por el mundo y por la contaminación del pecado. Perdónanos, Padre Celestial, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Padre, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea tu santa, buena, perfecta y divina voluntad. Que nos sujetemos a la Escritura, Señor, y que seamos obedientes a lo que tú mandas, porque separados de ti, fuera de tu voluntad, nada podemos hacer. Padre, gracias, porque tu palabra nos advierte de cada una de estas cosas. Ayúdanos a serte fieles en todo, y ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús.